que conozca los dos narcotraficantes aliados de Gustavo Petro para hacerle un proceso falso a Marta Mancera, la que hoy es fiscal general de la nación. Por eso el guerrillero Gustavo Petro no quería que Marta Mancera fuera fiscal, porque esta es la que tiene al hijo del guerrillero en esos procesos, y el guerrillero buscó gente a estos dos narcotraficantes para que estos hablaran en contra de la vicefiscal Marta Mancera. Hoy un narco revela que los dos miembros del CTI sí son traficantes de cocaína. Recordémosle, fue el mismo guerrillero Gustavo Petro el que dijo a sus lagartos de izquierda que se fueran a tomar la corte para obligarla, para que esa corte le eligiera la fiscal de bolsillo para el guerrillero sacar en libre a estos dos narcos que son socios del guerrillero, y así el guerrillero asesino desaparecer las evidencias probatorias de su hijo que está procesado, y las evidencias probatorias donde están las evidencias probatorias que Gustavo Petro es un narcotraficante. Esas evidencias están en la fiscalía, y por eso este guerrillero asesino presionó, secuestró a los magistrados para presionarlos para que estos le cambiaran su fiscal para así él poder eliminar las evidencias probatorias donde Gustavo Petro es un narcotraficante. Aquí revelamos, gente, dos narcos aliados de Gustavo Petro los consiguió para armarle un proceso falso. Consiguió periodistas de izquierda comunista para armar noticias falsas y así engañar a sus lagartos de izquierda para presionar a la corte y decir que la vicefiscal era una narcotraficante, cuando el narcotraficante es el guerrillero Gustavo Petro. Aquí revelamos las alianzas de este asesino con los dos narcos, que él tanto dice que esos narcos han dicho que la vicefiscal es narcotraficante. El guerrillero asesino defiende a los narcos. Escuchen estos explosivos audios, gente, para que ustedes se den de cuenta quién es el asesino criminal narcotraficante en Colombia. Exclusivo, narcotraficante señaló a los agentes del CTI de Caldas, que denunciaron a Marta Mancera. Un largo interrogatorio al narcotraficante Jason Andrés Garzón Holguín revela cómo los agentes del CTI evitaron capturas e incautaciones en sus operaciones. Uno de los gritos que sonaron en coro frente a la puerta forzada de la Corte Suprema de Justicia, en medio de todos los insultos a los magistrados del alto tribunal, cuestionaba la posibilidad de que en la fiscalía se quedara una narcofiscal encargada. Esa denuncia fue hecha por dos agentes del CTI que están siendo investigados por narcotráfico, fraude procesal y falsedad en documento público, entre otros delitos. La historia completa solo se ha conocido a través de la FMDE. Con la ayuda del medio público, hoy usado en favor del gobierno y no del Estado, se ha contado que estos agentes han sido supuestamente perseguidos, luego de que se descubriera un informe en el que acusaban a otro coordinador del CTI en Buenaventura de estar relacionado con narcotraficantes, y de que ese agente era supuestamente protegido por Mancera. Su nombre es Francisco Javier Martínez Ardila, alias Paco Malo. Lea la historia completa de los agentes del CTI investigados por narcotráfico que denunciaron a la vicefiscal Mancera. La FMD reveló que dicho informe, catalogado como la prueba reina, nunca fue enviado por los agentes del CTI a la directora para narcotráfico de la Fiscalía, quien en un oficio, el pasado 06 de febrero, le pidió explicaciones al jefe de la seccional de Caldas, imputado también por cuenta de los informes aparentemente falsos de los agentes, con los que estos lograban agencias encubiertas. El informe sobre Pacho Malo
Sí fue rápidamente entregado a algunos medios cuando la fiscal Angélica Monsalve decidió denunciar a Mancera, pero sin aclarar que este no fue enviado a la cúpula en Bogotá. Monsalve está imputada por concusión, tras supuestamente haber pedido una millonaria suma a uno de los investigados, en una acusación de la Fiscalía sobre la Unidad Nacional de Protección UNP. Además, se ha declarado públicamente enemiga del fiscal general y la vicefiscal Marta Mancera. Lea, Marta Mancera será el reemplazo de Francisco Barbosa en la Fiscalía por ahora. Lo que están por escuchar es otra parte que faltaba a la historia, extrañamente obviada, pero que es fundamental en la complejidad de los hechos. Jason Andrés Garzón Holguín es un joven de 28 años, que fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El joven narcotraficante empezó a acercarse a los agentes del CTI en Caldas por cuenta de otro narco relacionado que, según su relato, le hizo puente con los funcionarios, tras sospechar que su captura estaba próxima. Rápidamente, Garzón Holguín empezó a trabajar con los agentes, hasta el punto de convertirse en socio de un poderoso narcotraficante encargado de la mayor parte de comercio de marihuana de Manizales, cuyo alias es Madera. A pesar de que el joven le indicó a los agentes un edificio en Manizales en donde alias Madera, junto a otro narcotraficante de la zona, albergaba un gran cargamento de marihuana, los agentes no hicieron la incautación. Tras meses de hacer negocios con Madera, el joven seguía sin firmar los documentos que lo reconocían como una fuente de la Fiscalía para una agencia encubierta. Luego de algún tiempo, los agentes del CTI le pidieron la información para que ellos participaran en viajes al Cauca con el fin de comprarle marihuana a la guerrilla, transportarla hasta Caldas y comercializarla. Uno de los investigadores de la Fiscalía le preguntó al narco si producto de esos viajes a El Palo, Cauca y otras regiones hubo alguna captura, incautación o imputación. La respuesta fue no. A pesar de ello, la caravana en la que participaron los agentes Pablo Bolaños y Fabio González evitó retenes del ejército para que no les fueran incautados alrededor de 300 libras de marihuana, que habían comprado para llevarla a los narcos de Chinchiná y Manizales en el primero de los viajes. En otro fue asesinado el agente Mario Herrera en marzo de 2021 en una zona cercana a Caloto. La hipótesis de la Fiscalía para llevar a estos dos agentes a juicio por concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, peculado por uso y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, es que los funcionarios organizaron un esquema delictivo para incautar algunas libras de marihuana en sus operativos con el fin de dar positivos simulados, pero se quedaban con otra parte de las ganancias. En esa empresa criminal, se habrían organizado con poderosos narcos falsificando informes que les permitían asignarles agencias encubiertas para poder transportar la droga. La investigación tiene correos electrónicos, interceptaciones, 2 declaraciones de narcos y expendedores en Caldas, el testimonio del jefe de la seccional de Caldas, a quien se le acusa de participar del esquema, y las versiones juradas de los compañeros de la oficina del CTI cuyas firmas aparecían en los informes sin que ellos las hubieran entregado. Lea, el día que Marta Mancera dijo que Petro le había puesto una lápida en la cabeza. Con esa investigación en su contra, es evidente que los agentes podrían estar interesados en generar un escándalo para defenderse de las graves acusaciones en un momento en el que el país debate el cambio de fiscal y, con ello posiblemente un cambio en los fiscales delegados, que podría convenirles. A pesar de ello, estos hechos fueron obviados por la versión oficial de RIC, alineada con los intereses del presidente Gustavo Petro, que generaron, entre otras cosas, la protesta frente a la Corte Suprema y el riesgo de una irrupción.
Este es el interrogatorio que la Fiscalía le hizo al joven narcotraficante por las investigaciones contra Fabio González y Pablo Bolaños.